Mi padre te dejó todo a ti, no a mí. Rebecca gritó, su voz resonando por la casa que había llamado hogar durante 15 años. Yo estaba allí aferrando el programa del funeral de Harold, todavía vestida con mi traje negro del servicio fúnebre hacía solo 3 días. Mi corazón se sentía como si hubiera sido desgarrado por la mitad de nuevo. Me llamo María y tengo 59 años. Hasta este momento pensé que conocía mi lugar en esta familia. Harold y yo habíamos estado casados durante 15 años, y yo había criado a Rebecca desde que tenía 13 años, después de que su madre falleciera. Ahora, con 28 años, actuaba como una extraña que despreciaba todo de mí. Harold dejó instrucciones específicas sobre cómo debían manejarse las cosas, dije en voz baja, intentando mantener la voz firme. Quizás deberíamos sentarnos y discutir esto con calma. El rostro de Rebecca se torció de furia. No hay nada que discutir. El abogado ya me lo explicó todo. La casa, el dinero, las inversiones, todo es mío ahora. 7 millones de euros, y tú no obtienes nada. La crueldad en su voz me conmocionó. Esta era la misma chica a la que había ayudado con la tarea, llevado a eventos escolares y consolado durante sus desengaños adolescentes. ¿Dónde estaba la gratitud por la mujer que había intervenido para ser su madre cuando más lo necesitaba? Rebecca, no estoy tratando de quitarte nada, dije extendiendo mi mano hacia ella. Solo pensé que podríamos trabajar juntas para manejar los asuntos de Harold adecuadamente. Se apartó bruscamente de mi tacto. ¿Trabajar juntas? Tú solo eras su segunda esposa. Yo soy su sangre, su verdadera familia. Fuiste conveniente cuando él necesitaba a alguien que cocinara y limpiara, pero ahora que se ha ido, ya no eres necesaria. Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Había amado a Harold profundamente y pensé que él también me había amado. Habíamos construido una vida juntos, compartiendo sueños y haciendo planes para el futuro. Nunca me había considerado simplemente conveniente. Tu padre y yo tuvimos muchas conversaciones sobre el futuro, comencé, pero Rebecca me interrumpió. Deja de llamarlo mi padre como si tuvieras algún derecho sobre él. Ahora está muerto y su hija hereda todo. Así es como funcionan las familias de verdad. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Pero me negué a dejarlas caer delante de ella. Había algo frío y calculador en la expresión de Rebecca que nunca antes había visto. Era como si la muerte de Harold hubiera desatado un lado de ella que había estado oculto todos estos años. Creo que necesitas leer el testamento con más cuidado, dije suavemente. La risa de Rebecca fue aguda y amarga. Oh, lo he leído. Todo me pertenece. Lo único de lo que necesitas preocuparte es de encontrar otro lugar donde vivir. Me retiré a la habitación que había compartido con Harold, mis manos temblando mientras cerraba la puerta. La habitación todavía olía a su colonia, y sus gafas de lectura estaban sobre la mesita de noche donde las había dejado. Hace 3 días, estábamos planeando un viaje a Europa para nuestro aniversario. Ahora me decían que empacara mis pertenencias y me fuera. Harold había sido un asesor financiero exitoso que había construido su riqueza a través de inversiones cuidadosas y decisiones empresariales inteligentes. Cuando nos conocimos en una producción de teatro comunitario hace 15 años, yo era una viuda reciente que intentaba reconstruir mi vida. Él era un padre soltero que luchaba por criar a una hija adolescente mientras gestionaba su creciente negocio. Encontramos consuelo en la compañía del otro y finalmente el amor. Rebecca parecía aceptarme al principio. Estaba de luto por la muerte de su madre y necesitaba estabilidad. Intenté desempeñar ese papel sin intentar reemplazar el recuerdo de su madre. Compartimos cenas tranquilas, viajes de compras para ropa escolar y conversaciones nocturnas sobre su futuro. Pensé que habíamos construido un vínculo genuino a lo largo de los años. Pero mirando hacia atrás ahora, me preguntaba si Rebecca simplemente me había estado tolerando mientras esperaba este momento. ¿Me había visto siempre como una intrusa en su familia? Cada gesto amable había sido una actuación. Caminé hacia el escritorio de Harold, donde guardaba documentos importantes. Harold siempre había sido meticuloso en asuntos legales, pasando horas revisando contratos y estados financieros. Frecuentemente mencionaba que quería proteger tanto a Rebecca como a mí, asegurándose de que ambas estuviéramos cuidadas después de que él se fuera. Tienes que entender,
me había dicho hace solo 6 meses. Rebecca es joven y a veces impulsiva. Necesito asegurarme de que esté verdaderamente lista para manejar este tipo de responsabilidad. En ese momento pensé que estaba siendo demasiado cauteloso. Rebecca trabajaba como coordinadora de marketing para una pequeña empresa de diseño y parecía estar madurando hasta convertirse en una adulta responsable. Salía con gente ocasionalmente, pero no se había asentado, prefiriendo centrarse en su carrera y su vida social. Ahora, estaba empezando a comprender lo que Harold podría haber visto y yo había pasado por alto. La forma en que Rebecca se quejó de tener que visitarlo en el hospital durante sus últimas semanas. Como parecía más interesada en discutir sus activos que en pasar tiempo con él. Los sutiles comentarios sobre cuánto valdría la casa si se renovara y modernizara. Un golpe en la puerta del dormitorio interrumpió mis pensamientos. María. La voz de Rebecca era aguda y impaciente. Necesito que empieces a empacar tus cosas. Ya he llamado a un contratista para que actualice esta habitación y vendrán mañana por la mañana. La audacia me dejó sin aliento. El cuerpo de su padre apenas estaba frío y ella ya estaba planeando renovaciones. Abrí la puerta para encontrar a Rebecca parada allí con su teléfono en una mano y una libreta en la otra. Estoy pensando en expandir la suite principal y añadir un vestidor, continuó como si estuviera discutiendo planes de fin de semana en lugar de desmantelar la vida que Harold y yo habíamos construido juntos. A la mañana siguiente me despertó el sonido de voces y pasos por toda la casa. Rebecca efectivamente había llamado a contratistas, y estaban midiendo habitaciones y discutiendo planes de renovación. El ruido se sentía como una profanación, como si estuviera borrando la presencia de Harold de su propia casa. Encontré a Rebecca en la cocina, rodeada de muestras de tela y fragmentos de pintura, hablando animadamente por teléfono. Sí, quiero que se abra toda la primera planta. El dinero no es un problema. Estaba diciendo. Esta casa no ha sido actualizada desde los 90 y necesita reflejar un estilo de vida más moderno. Cuando me vio, terminó su llamada abruptamente. Bien. Ya estás levantada. Necesito que despejes la oficina de papá hoy. El arquitecto quiere convertirla en una bodega con zona de degustación. ¿Una bodega? Harold apenas bebía. Y la idea de apreciación del vino de Rebecca era comprar la botella que tuviera la etiqueta más bonita en el supermercado. Rebecca, ¿no crees que vas demasiado rápido? Tu padre acaba de fallecer hace 3 días. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para hacer el duelo antes de hacer cambios importantes. Su expresión se endureció. No necesito asesoramiento para el duelo de tu parte. Ya lo he llorado. Ahora necesito seguir adelante con mi vida y eso significa hacer que esta casa funcione para mí. Se acercó a un contratista que estaba examinando las paredes del salón. ¿Podemos tirar esta pared por completo? Quiero crear un espacio de entretenimiento con una pantalla de televisión grande en una zona de bar. Observé con horror cómo discutía casualmente la demolición de las paredes que albergaban las fotos familiares favoritas de Harold y las estanterías empotradas donde guardaba su colección de revistas financieras. Estas no eran solo paredes para mí. Eran recuerdos. Voy al banco esta tarde para empezar los trámites para acceder a las cuentas de papá, anunció Rebecca cuando el contratista salió. Quiero que todo se transfiera a mi nombre lo más rápido posible. ¿Las cuentas?, pregunté confundida. Harold siempre manejó nuestras finanzas conjuntamente. ¿Estás segura de que no habrá complicaciones? La sonrisa de Rebecca fue condescendiente. María, obviamente no entiendes cómo funciona la herencia. Cuando alguien muere, sus activos van a sus hijos, no a la esposa de segunda mano. El abogado de papá me lo explicó todo ayer. Sacó una carpeta gruesa con documentos. Mira, aquí está el testamento, las pólizas de seguro, las cuentas de inversión. Todo es muy directo. 7 millones de euros, todo directamente para mí. Miré los papeles que agitaba, notando que solo parecía haber seleccionado partes de la documentación. Harold siempre había sido minucioso con los asuntos legales, creando a menudo múltiples capas de protección para las decisiones importantes. Rebecca, ¿estás segura de que tienes todos los documentos? Tu padre era muy cuidadoso con estas cosas. Por supuesto que tengo todo, espetó. ¿Qué estás insinuando?
¿Que no sé leer documentos legales? Los contratistas regresaron y Rebecca inmediatamente volvió su atención a los planes de renovación, desestimando mis preocupaciones con un movimiento de su mano. Para la tarde Rebecca se había transformado en una mujer que apenas reconocía. Se pavoneaba por la casa como si fuera dueña de un palacio, señalando los cambios que debían hacerse y discutiendo mejoras costosas con un entusiasmo casi maníaco. Estoy pensando en encimeras de mármol en la cocina, le dijo a un contratista. Y quizás podamos expandir el baño principal para incluir una ducha de vapor. Intenté una vez más llegar a la hija que creía conocer. Rebecca, ¿podemos hablar en privado? Siento que ambas todavía estamos procesando la muerte de Harold y quizás estamos tomando decisiones demasiado rápido. Se volvió hacia mí con una paciencia exagerada, como si fuera una niña lenta. María, aprecio que tengas problemas para aceptar la nueva realidad, pero esta es mi casa ahora. No estoy tomando decisiones precipitadas. Finalmente puedo hacer las mejoras en las que papá nunca quiso gastar dinero. Harold era cuidadoso con el dinero porque quería garantizar la seguridad a largo plazo para ambas, repliqué. ¿Ambas? Rebecca rió duramente. Ya no hay una ambas. Estoy yo, la heredera, y estás tú, la mujer que casualmente se casó con mi padre. Tuviste 15 años de vivir en una casa agradable y no tener que trabajar. Eso debería ser suficiente gratitud para cualquiera. Su crueldad era asombrosa. Pero lo que me sorprendió más fue lo calculador que parecía. Esto no era el duelo hablando. Era un plan que había estado nutriendo durante años. Tu padre me amaba, dije en voz baja. Y pensé que a ti también te importaba. Amor, la voz de Rebecca se alzó. Eras una conveniencia. Papá necesitaba a alguien que le preparara las comidas y mantuviera la casa mientras él se concentraba en construir riqueza para su verdadera familia. Jugaste a las casitas durante 15 años, pero el juego ha terminado ahora. Hizo un gesto hacia los contratistas que fingían no escuchar nuestra conversación. Tengo planes reales para este lugar. Voy a convertirlo en algo digno de una joven profesional, no en el nido acogedor de una viuda de mediana edad. El insulto me dolió, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué hay de los deseos de Harold? ¿No crees que deberíamos honrar su memoria? Honrar su memoria, la risa de Rebecca fue amarga. La mejor manera de honrar la memoria de papá es disfrutar de la riqueza que trabajó tan duro para construir. No acumuló 7 millones de euros para que se quedaran en inversiones aburridas para siempre. Sacó su teléfono y me mostró una aplicación de compras con varios artículos de lujo en su carrito. Ya estoy mirando un coche nuevo. El viejo sedán de papá es vergonzoso. Necesito algo que refleje mi nuevo estatus. Miré la pantalla, viendo bolsos que valían más que los salarios mensuales de la mayoría de la gente y joyas que costaban más que un año de comestibles. Rebecca, este tipo de gasto no es sostenible, incluso con una gran herencia. Harold siempre decía, Harold siempre decía, Harold siempre decía, se burló. Harold ya no está aquí para supervisar cada euro. Tengo 28 años y merezco disfrutar la vida mientras soy lo suficientemente joven para apreciarla. Desplazó más artículos caros, añadiéndolos a su carrito con abandono imprudente. Además, 7 millones de euros es más dinero del que podría gastar en toda mi vida, incluso viviendo lujosamente. Puedo permitirme renovar esta casa, comprar lo que quiera, y aún me sobrarán millones. Observé su rostro mientras hablaba, viendo una emoción que bordeaba la fiebre. No solo planeaba gastar el dinero de Harold. Planeaba desperdiciarlo de maneras que lo habrían horrorizado. ¿Y si hay condiciones adjuntas a la herencia?, pregunté con cuidado. Los ojos de Rebecca se estrecharon. ¿Qué tipo de condiciones? No lo sé, admití. Pero Harold siempre fue cuidadoso con las decisiones financieras. Sería inusual que dejara una suma tan grande sin algún tipo de supervisión. Solo estás tratando de asustarme porque estás celosa, dijo Rebecca. Pero noté un destello de incertidumbre en su expresión. Esa noche los planes de Rebecca se volvieron aún más grandiosos. Llamó a sus amigos invitándolos a celebrar su herencia y a ver la casa que pronto sería renovada en su espacio soñado. Me retiré a la oficina de Harold, la única habitación que Rebecca aún no había reclamado para demoler.
Sentada en su escritorio casi podía sentir su presencia. Harold había sido metódico en todo, desde su rutina de café matutino hasta sus estrategias de inversión. La idea de que dejara una herencia tan sustancial sin una planificación cuidadosa parecía completamente fuera de su carácter. Comencé a revisar los cajones de su escritorio, buscando documentos que Rebecca pudiera haber pasado por alto. Harold guardaba registros meticulosos, y sabía que había trabajado recientemente con su abogado para actualizar su planificación patrimonial. En el cajón inferior encontré una carpeta etiquetada Planificación Patrimonial Confidencial. Dentro había varios documentos que no había visto antes, incluida correspondencia con el bufete de abogados Morrison, Hayes y Asociados. Una carta con fecha de solo 2 meses antes de la muerte de Harold llamó mi atención. Estimado señor Harold, comenzaba. Según su solicitud, hemos establecido el fondo fiduciario Rebecca con las condiciones y restricciones discutidas en nuestra reunión. El fideicomiso garantizará que su hija aprenda responsabilidad financiera mientras protege sus intereses a largo plazo y los de su cónyuge. Mis manos temblaron mientras leía más. La carta detallaba una compleja estructura fiduciaria con condiciones muy específicas. Rebecca no recibiría acceso directo a la herencia hasta que cumpliera 35 años. Hasta entonces, todos los fondos serían administrados por un fideicomisario. Y según el documento, Harold me había nombrado a mí como el fideicomisario principal. Podía escuchar a Rebecca y a sus amigos riendo a carcajadas en el salón, sus voces resonando por la casa mientras celebraban lo que pensaban que era su golpe de suerte. Estoy pensando en tomarme un año libre del trabajo para viajar, oí decir a Rebecca. ¿Por qué debería trabajar en un trabajo aburrido cuando soy independientemente rica ahora? ¿Estás segura de que quieres renunciar tan rápido?, preguntó otra voz. ¿Qué pasa si hay complicaciones con la herencia? ¿Complicaciones? La risa de Rebecca fue despectiva. ¿Qué tipo de complicaciones? Papá muerto, hija viva, 7 millones de euros. Es bastante directo. Continué leyendo los documentos del fideicomiso, descubriendo capa tras capa de condiciones que Harold había establecido. Rebecca necesitaría la aprobación del fideicomisario para cualquier gasto superior a 500 euros. Se le requeriría que mantuviera un empleo estable o que cursara estudios. Lo más importante es que el fideicomiso incluía un lenguaje específico sobre demostrar respeto por los miembros de la familia y honrar los valores del difunto. Un documento separado describía el razonamiento de Harold para estas restricciones. Había observado los hábitos de gasto impulsivo de Rebecca y su comportamiento a veces egoísta. Le preocupaba que la riqueza repentina destruyera su carácter en lugar de mejorar su vida. El fideicomiso estaba diseñado para ayudarla a madurar hasta convertirse en alguien digno de la herencia. Pero había algo más. Harold también había incluido disposiciones para mi propia seguridad financiera. El fideicomiso proporcionaría mi vivienda, atención médica y gastos de manutención por el resto de mi vida. Él nos había protegido a ambas, asegurando que Rebecca no pudiera abandonar sus responsabilidades con la familia, al tiempo que garantizaba que yo no quedaría vulnerable. El documento final en el archivo era un sobrecerrado con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Harold. Dentro había una carta personal. Mi querida María, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y Rebecca probablemente se ha comportado exactamente como temí que lo haría. Conozco a mi hija y sé que puede ser cruel cuando quiere algo. Lamento que estés pasando por esto, pero por favor, que sepas que he hecho arreglos para protegerlas a ambas de sus peores impulsos. El fideicomiso le enseñará lo que yo nunca pude. Que la riqueza sin carácter no tiene sentido. Ten paciencia con ella, pero también sé fuerte. Tienes más poder del que ella imagina. La mañana siguiente trajo una llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en la cocina tratando de evitar el caos de los contratistas y los cada vez más elaborados planes de renovación de Rebecca cuando sonó el teléfono móvil de ella. Soy Rebecca, respondió alegremente, claramente esperando más llamadas de felicitación de sus amigos. Pero su expresión cambió rápidamente de la satisfacción altiva a la confusión, y luego a la alarma. ¿Qué quieres decir con congelado?, exigió. Eso no puede ser correcto. Soy la única heredera. Observé cómo su rostro se volvía pálido, y luego se ponía rojo de ira. No entiendes. Mi padre me dejó 7 millones de euros.
Estuve en tu banco ayer mismo discutiendo las cuentas. Hubo una larga pausa mientras escuchaba a quienquiera que estuviera al otro lado de la llamada. ¿Un fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? El testamento decía, todo me pertenece a mí. Otra pausa. Y ahora las manos de Rebecca temblaban. Necesito ir inmediatamente. Esto es obviamente algún tipo de error. Terminó la llamada y se quedó paralizada en medio de la cocina, mirando su teléfono como si la hubiera traicionado personalmente. ¿De qué se trataba?, pregunté aunque ya sospechaba. La voz de Rebecca era apenas un susurro. El banco dice que las cuentas están congeladas. Dicen que hay algún tipo de fideicomiso que controla el acceso al dinero. Me miró con ojos salvajes. Tú sabías esto, ¿verdad? Por eso seguías preguntando sobre condiciones y complicaciones. Dejé mi taza de café con cuidado. Sabía que tu padre era minucioso con la planificación financiera. ¿Dónde están los documentos del fideicomiso?, exigió Rebecca. Necesito ver exactamente qué significa esto. Creo que están con el abogado de Harold, respondí con calma. Rebecca ya estaba marcando su teléfono. Señor Morrison, soy Rebecca. Necesito verlo inmediatamente sobre el fideicomiso de mi padre. ¿Qué quiere decir con que debería traer a María? Terminó la llamada y me miró con creciente horror. Dice que tú eres la fideicomisaria. Dice que necesito tu permiso para acceder a cualquier fondo importante. Los contratistas eligieron ese momento para regresar de su pausa para el almuerzo, listos para comenzar la demolición que Rebecca había autorizado horas antes. Señorita Rebecca, llamó uno de ellos. ¿Deberíamos empezar a tirar esa pared del salón? Rebecca miró a los contratistas, luego a mí, y luego de nuevo a los contratistas. La realidad de su situación comenzaba a asentarse. ¿Cuánto va a costar esta renovación?, pregunté tranquilamente. Unos 50.000 euros, susurró ella. ¿Y cuánto dinero tienes en tus cuentas personales? Unos 3.000 euros. El contratista principal se acercó a nosotros. Necesitaremos el primer pago antes de comenzar cualquier trabajo. Eso serán 15.000 euros. El rostro de Rebecca se desmoronó al comprender la magnitud de su situación. Había renunciado a su trabajo esa mañana, gastado sus ahorros personales en una compra y comprometido a renovaciones costosas que no podía permitirse. Todo basado en el acceso a dinero que ahora estaba bloqueado para ella. Necesito devolverles la llamada, dijo desesperadamente. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Pero pude ver en sus ojos que estaba empezando a comprender. La dinámica de poder que pensaba que controlaba acababa de invertirse por completo. Ella no era la rica heredera haciendo demandas. Era una mujer de 28 años que acababa de descubrir que dependía por completo de la madrastra a la que había intentado echar de la casa. Los contratistas esperaban una respuesta. Y Rebecca me miró con algo que no había visto en ella en años. Miedo genuino. María. La voz de Rebecca se quebró al decir mi nombre. Necesitamos hablar en privado. Asentí a los contratistas. Caballeros, me temo que ha habido un malentendido sobre el plazo de renovación. Tendremos que posponer cualquier trabajo hasta que podamos resolver la financiación. El contratista principal parecía confundido, pero la señorita Rebecca ya firmó el contrato y nos programó para empezar hoy. Lo entiendo, dije con calma, pero las circunstancias han cambiado. Nos pondremos en contacto con ustedes una vez que hayamos resuelto los arreglos financieros. Después de que los contratistas se fueron, refunfuñando sobre el tiempo perdido y los proyectos retrasados, Rebecca se derrumbó en una de las sillas de cuero de Harold. La mujer triunfante y cruel de ayer había sido reemplazada por alguien que parecía perdida y asustada. Dime exactamente qué significa este fideicomiso, dijo en voz baja. Me senté frente a ella. El documento del fideicomiso extendido sobre la mesa de café entre nosotras. Tu padre creó una estructura diseñada para ayudarte a aprender responsabilidad financiera. Hasta que cumplas 35 años, yo controlo todo el acceso a su patrimonio. 35, la voz de Rebecca era apenas un susurro. Eso es dentro de 7 años. 7 años, confirmé.
Durante ese tiempo recibirás una asignación mensual de 500 euros para gastos personales. Cualquier cosa más allá de eso requiere mi aprobación como fideicomisaria. Rebecca miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero necesito más de 500 euros al mes. No puedo vivir de eso. Tu padre asumió que seguirías trabajando para mantenerte, usando el fideicomiso como ingreso suplementario en lugar de tu fuente principal de dinero. Pero ya renuncié a mi trabajo, dijo Rebecca desesperadamente. Le dije a mi jefe ayer que no volvería porque era independientemente rica. La ironía no se me escapó. En su prisa por reclamar la fortuna de Harold, Rebecca había eliminado su propia fuente de ingresos. El fideicomiso también incluye disposiciones para tu vivienda, atención médica y educación, continué. Pero esos fondos solo se liberan para propósitos aprobados y solo con supervisión del fideicomisario. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas. La primera emoción genuina que había visto de ella desde la muerte de Harold. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Miré a la joven sentada frente a mí, viendo atisbos de la hija que una vez conocí enterrada bajo la codicia y la crueldad de los últimos días. El fideicomiso requiere que demuestres responsabilidad financiera, mantengas un empleo estable o sigas estudiando, y muestres respeto por los miembros de la familia, expliqué. Tu padre fue muy específico sobre ese último requisito. Rebecca gimió, claramente recordando su comportamiento hacia mí. También hay una cláusula sobre honrar sus valores y mantener la casa familiar adecuadamente, continué. A Harold le encantaba esta casa y quería que se conservara, no que se destrozara para hacer renovaciones de moda. Entonces tú controlas todo, dijo Rebecca amargamente. Tú decides si merezco acceder a mi propia herencia. La herencia de tu padre, corregí amablemente. Y sí, él confió en mí para tomar decisiones que serían en tus mejores intereses a largo plazo. Rebecca guardó silencio durante varios minutos, procesando la realidad de su situación. Finalmente me miró con algo que se parecía a la humildad. ¿Qué pasa si no cumplo los requisitos? Consulté los documentos del fideicomiso. Si no cumples los términos, el fideicomiso se donará a organizaciones benéficas de alfabetización financiera y tú no recibirás nada. El color se desvaneció del rostro de Rebecca. Él haría eso realmente, cortarme por completo. Tu padre creía que la riqueza sin carácter no tenía valor, respondí. Estructuró el fideicomiso para asegurarse de que desarrollarías ambas cosas. Rebecca se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Harold había cuidado con tanto esmero. Por primera vez desde su muerte parecía estar pensando realmente en él en lugar de en su dinero. He sido horrible contigo, dijo sin darse la vuelta. Sí, acordé. Lo has sido. Se giró para mirarme con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Rebecca se enfrentó a 7 años de dependencia financiera de la madrastra a la que había despedido cruelmente, con el fideicomiso de Harold exigiendo respeto, responsabilidad y cuidado familiar demostrado antes de que pudiera acceder a su herencia. Sus intentos de encontrar un nuevo empleo se vieron complicados por su renuncia impulsiva y la falta de referencias profesionales, obligándola a aceptar puestos de nivel inicial que apenas cubrían sus gastos básicos mientras esperaba las aprobaciones del fideicomiso. El coche caro que había pedido fue embargado cuando no pudo hacer los pagos, y su círculo social gradualmente se distanció al darse cuenta de que su estatus de riqueza era en gran medida ficticio. Su crédito sufrió a medida que se acumulaban las facturas impagas, y se vio obligada a mudarse de nuevo a su habitación de la infancia en la casa de Harold, viviendo bajo mi supervisión y siguiendo las reglas de la casa que una vez despreció. La humillación de tener que explicar a contratistas, amigos y colegas que se había equivocado acerca de su herencia dañó su reputación y la convirtió en objeto de chismes locales sobre la hija mimada que había intentado echar a su doliente madrastra, solo para descubrir que necesitaba mi aprobación para todo. Mientras firmaba el contrato de arrendamiento de mi cómodo apartamento, pagado por las disposiciones del fideicomiso para mi cuidado, me di cuenta de que la sabiduría de Harold había creado algo más valioso que la riqueza inmediata. Había dado a Rebecca la oportunidad de ganarse lo que recibía en lugar de simplemente heredarla sin crecimiento. Y se había asegurado de que su amor por ambas continuaría protegiendo a nuestra familia mucho después de su muerte. A veces la venganza más profunda no se trata de castigo, sino de enseñar a alguien el verdadero valor de lo que casi desechó.